Bien, ya estamos listos, hermanos. Vamos a arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos saludando desde Cartago, Costa Rica, a todas las personas que sabemos que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Hoy es domingo 22, ¿no? 22 de junio de este 2025. Así es que vamos a disponernos a compartir la palabra, que es el tiempo más importante por el cual estamos aquí. Así es que voy a invitarlos a todos, hermanos, para que nos rinda el tiempo. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis en la parte final, ya el capítulo 19. Vamos a estar en el versículo 7. Apocalipsis 19:7, mientras la iglesia lo busca ahí en el video. También animarles, hermanos, a que tengan una Biblia cerca, siempre. El mismo consejo de siempre, ¿no? Pero que nunca pasará de moda el poder aconsejarle a la gente que tenga una Biblia a la mano y que la consulte, ¿no? Porque eso es lo más importante, ¿no? Tenerla a la mano, todos podemos hacerlo. Consultarlo, ahí sí ya es un grupo selecto, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bien, capítulo 19 de Apocalipsis, vamos a leer el verso 7, 8 y 9. Dice la palabra del Señor: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que hemos tenido oportunidad de leer una porción, pero muchas gracias más, muchísimas más por la oportunidad que nos das, las capacidades que nos has dado de poder meditar en torno a ellas, Señor, poder entenderlas, saber qué es lo que tú quieres transmitirnos a través de cada versículo que hay en tu palabra, Señor. Y no solamente que podamos entender, sino que podamos hacerlo vivencia en cada uno de nuestros caminares, Señor. Una bendición especial para cada persona aquí, Señor, y cada familia que ellos representan, cada lugar donde hasta ahora se predica tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo no sé si ustedes se han puesto a detallar que uno se podría parar aquí todos los domingos y siempre hay una noticia, la noticia de la semana, ¿no? Acuerda que la vez pasada les dije, ¿cuál es la noticia de la semana? ¿Cuál sería la noticia de la semana? Israel, ¿no? O sea, la guerra de Israel con Irán, digámoslo así. Y bueno, a raíz de eso, de lo que ha ocurrido en los últimos días, digamos, todos estos temas ahorita decir, pastor, ahora entiendo por qué va a leer Apocalipsis. Porque se pone de moda, ¿no? Cada que sucede algo como lo que sucedió esta semana, comienza todo el mundo a especular sobre los tiempos finales, ¿no? Y digo especular porque ¿qué es especular? ¿Se acuerdan que alguna vez definimos qué es especular? ¿Qué es especular? ¿Verdad? Suponer, ¿no? Hablar de algo que se avecina, ¿basado en qué? En suposiciones. ¿Y qué es una suposición? Pues una posición que uno adopta o algo que uno decide creer sobre hechos que no, pues la mayoría de las veces no tienen un respaldo fijo, ¿no? Seguro, digamos así. Entonces uno está suponiendo, ¿no? Estoy especulando como tal. Y digo especular, ¿por qué? Porque digamos, nosotros sabemos que todo eso que está ocurriendo es parte de las señales, pero el mismo Señor dijo, eso es parte de, pero esas no son exactamente, ¿no? O sea, eso lo van a escuchar. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, porque es indudable, obviamente, que algunas señales hoy las vemos con más fuerza que antes, eso es una realidad. Todo esto de los vientos de guerra, ahora son como, que no es que nunca hayan habido guerras, sino que ahorita, por ejemplo, si el presidente de Rusia le manda un mensaje al presidente de Estados Unidos, cuestión de minutos, segundos, para que todo el mundo se dé cuenta. Antes no. Antes mandaba una carta y todo, que atravesara todo el océano y todo ese asunto. Pero eso de los vientos de guerra, la sequía, el hambre, los terremotos, las enfermedades,
todo eso es parte de, ¿no? Y esas señales pues cada vez se ven con más fuerza. La apostasía obviamente ahorita la vemos con más fuerza que antes. No es que nunca antes hubiera habido apostasía, sí la ha habido, pero ahorita la vemos. Los falsos maestros toda la vida han existido, ¿eh? Desde la época del Antiguo Testamento, cuando los apóstoles levantaban las iglesias, lo primero que salían eran los falsos maestros de una, pero ahorita los vemos de una manera mucho más descarada, ¿cierto que sí? Entonces, cuando les digo que comienzan a especular con eso es porque, vea, hace 2 años que pasó, ¿qué pasó hace 2 años? En octubre del 23. ¿Acuerda del ataque de Hamas a Israel? Y entonces se agarró Israel con Gaza y con toda esa gente de Hamas. Salieron toda esa gente que les gusta especular y ahorita sí, se acabaron los tiempos, es el fin de los tiempos. A mí me llegaban inclusive a llegar mensajes de predicadores que les comparten ahí que hay que recoger agua y que recoja comida y que tenga una linterna, una cantidad de cosas. Hace 2 años. Entonces ya se habían calmado un poquito, ¿ah? Y ahorita vuelven otra vez a salir toda esa gente que le gusta el apocalíptico y todo el lenguaje ahora es apocalíptico y el apocalipsis. Y entonces, ¿por qué utilizan ese lenguaje? Porque es un lenguaje que a la gente le gusta, ¿cierto que sí? A la gente le gusta todo eso que tiene que ver con el apocalipsis y los jinetes del apocalipsis, y las trompetas y los sellos y los jinetes y todo ese asunto, a la gente le gusta. Y yo lo veo claramente. Vean, los últimos domingos hemos sacado algunas prédicas que han tratado sobre el infierno, sobre el tribunal de Cristo, mucho más vistas, por ejemplo, que una prédica que uno saque de la santidad o del perdón. A la gente no le llaman la atención esos temas, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, ¿será que es que los tiempos finales son más importantes? Todo es importante, ¿no? Y los tiempos finales no es nada si usted no lleva un conocimiento de las otras doctrinas que son salvíficas. Perdón, la santidad, la salvación, la misericordia, todo eso, ¿no? Pero es parte de lo que a la gente le gusta, todo este lenguaje apocalíptico como tal. Entonces, cada vez que sale un conflicto dentro o fuera o alrededor de Israel, hermanos, la gente inmediatamente sale a decir, esos son presagios del fin de los tiempos como tal. Pero hermanos, no necesariamente cada vez que Israel se agarra con alguien es porque se va a acabar el mundo. Es parte de, pero no es necesariamente eso, ¿entiende? Entonces todo el mundo prende alarmas como tal de que ese es un indicador inequívoco del final de los tiempos. Hace parte de lo mismo que el Señor decía, lo que hablaba ahorita de los vientos de guerra como tal, ¿no? Pero es bueno saber, hermanos, que desde que Israel se concebió o se estableció como nación, pues los pleitos nunca le han faltado. O sea, siempre ha estado agarrado con todos los demás, no por voluntad propia, sino por defenderse, ¿no? Es una nación que ha sido muy, muy atacada, pero siempre ha sufrido conflictos con todos los alrededores, ¿no? Anteriormente, ¿con quiénes? Pues a Israel le ha tocado agarrarse con los egipcios, con los amalecitas, con los madianitas, con los moabitas, con los amonitas, con los filisteos, con los asirios, con los babilónicos, con los persas, con los romanos. Bueno, ha tenido que defenderse de muchos ataques que ha recibido, ¿no? Siempre ha enfrentado persecuciones de parte de la gente que lo ha rodeado, ¿no? Eso era antes. Hoy en día, ¿con quién tiene pleitos Israel ahorita? Pues ahorita está agarrado con Irán, ¿cierto que sí? En defensa, obviamente, no estoy viendo que digamos, es un conflicto que habría que entenderlo bien, cuáles son las raíces, muchas raíces son de índole, digamos, religioso por un lado, político, ahorita hay un tema de seguridad nacional, pero ahorita está con Irán, está con Hamas en Palestina, también está con los de Hezbollah en Líbano, con los de Yemen, por allá también, con Irak, con Siria. Bueno, los enfrentamientos, los conflictos siempre han estado presentes. Lo que han cambiado, ¿qué son? Los nombres, ¿no? Los nombres, los vecinos han cambiado de nombres, pero a la larga sigue siendo lo mismo. Entonces, hermanos, ¿y qué es lo que ha motivado en parte todo eso? Tiene que ver también el hecho de que Israel, pues sea, digamos, el pueblo de Dios también, ¿no? O sea, no es un secreto que toda esa adversión o esa persecución al pueblo de Israel, en parte también es una persecución o una adversión hacia lo que es el Dios de Israel también. Eso crea molestias, alrededores, y siempre hay razones de índole religioso también metidas ahí, también políticas y todo eso. Pero ahí también, digamos que radica gran parte de todo eso. O sea, siempre ha existido esa intención de destruir a Israel como nación desde que se estableció como tal, ¿no? Los opresores cambian,
pero a través de los tiempos siempre la persecución existe, ¿no? Entonces, alguien podría decir, pastor, entonces usted está menospreciando que lo que pasa ahorita en Israel con Irán, ¿usted está queriendo decir que no son señales? Pues sí, o sea, hace parte de, como le digo, no estoy menospreciando eso, sino que hay gente que aprovecha de que cada que Israel tiene algún conflicto, inmediatamente comienza todo el lenguaje apocalíptico, ¿no? Y el apocalipsis y todo ese asunto. ¿Por qué? Porque eso vende, ¿no? Eso vende como tal. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces hay como mucho morbo ahí para el asunto, ¿no? Entonces, de que uno tiene que estar preparado, está bien. Porque, por ejemplo, yo les digo a ustedes, hermanos, vea, hoy es 22 de junio, ¿cierto? Hermano, la Navidad se acerca. Cada vez estamos más cerca de la Navidad, ¿cierto que sí? Hay que prepararse. Entonces, algunos dirán, ah, pastor, pues estamos en junio. No, yo me empezaría a preparar en julio. Bueno, algunos se preparan en septiembre, otros desde octubre o septiembre, otros ahora en julio comienzan a desempolvar cosas. Pero hay gente que dice, no, hombre, yo por allá en noviembre. Entonces varía. ¿Por qué varía? Porque a la larga todos sabemos qué. ¿Cuándo es? Yo le puedo decir a ustedes, cada vez estamos más cerca de la Navidad. Sí, pero yo sé cuándo es, diciembre 25, 24, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, cada vez estamos más cerca, pero usted sabe, escoge cuándo prepararse. ¿Por qué? Porque usted conoce la fecha. Yo le puedo decir a usted, la venida del Señor está cerca, hay que prepararse. Ahora usted no podrá decir, no, yo lo voy a dejar para más adelante. No, ¿por qué? Porque no sabemos exactamente. Ojo, tira pastor, pero ¿cómo que no sabemos? No está muy cerca todavía porque tienen que pasar ciertos eventos. Sí, pero acuérdese que nuestro encuentro personal con Dios con Jesús se puede dar de dos formas, ¿no? Ya sea que Él venga o ya sea que nosotros seamos llamados a su presencia. Y eso se puede dar en cualquier momento porque dice que el Señor va a llegar. ¿Cómo? ¿Cómo va a llegar? Como ladrón en la noche, ¿cierto? Entonces no sabemos. Entonces, no es que uno esté menospreciando eso, sino que lo mejor es que estar preparados constantemente, ¿no? Constantemente, independiente si esas señales son inequívocas o no. Obviamente la Biblia sí habla y sí menciona que el pueblo de Israel está metido en conflictos como tal y que en los tiempos finales va a haber un conflicto tremendo, una persecución tremenda, que va a haber la tribulación, la gran tribulación, o como lo llama la Biblia, los tiempos de angustia del pueblo de Dios o de Jacob como tal, ¿no? Entonces sí menciona la Biblia ciertos eventos ligados a Israel que tienen que ver con esa persecución como tal, o otros eventos básicamente que anteceden todo lo que son los tiempos finales como tal, y el Señor lo dejó muy claro, ¿no? Entonces, hermanos, vea, por ejemplo, algunos detalles, ¿no? Acuérdense que esto es como una plataforma, ¿no? Para el tema al que vamos, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en Isaías, en Ezequiel, que no los vamos a ir a buscar, son varios, se habla y se menciona que en Israel, que es parte, digamos, de las cosas que se tenían que cumplir, que en Israel se iba a dar un regreso masivo de personas que estaban regadas. Acuérdense que los judíos fueron, ¿qué cosa? Dispersos, ¿cierto que sí? Entonces, hermanos, eso es algo que se ha venido dando. Por ejemplo, en 1948, que fue el año en el que se estableció otra vez o se restituyó a Israel su categoría de Estado, de país, ¿cuántos habitantes creen ustedes que habían en Israel en 1948? Se aceptan bateos aquí. ¿Cuántos habitantes tenía Israel? 40,000, dice Carlitos. Se fue muy abajo. 170,000. También está algo bajo. Vea, en Israel en 1948 habían 810,000 habitantes. País pequeño, ¿cierto? Sí. En 1948, 810,000 habitantes. Hoy en día, ¿cuántos crees que hay? 6 millones, 7, 8, 9.8 millones de habitantes. Imagínense, en el 48 habían 800,000, en el 2025 hay 9.8 millones de habitantes ahí en Israel, ¿no? Ahora, ¿eso por qué se ha dado ¿cómo se llama eso? De que se establece en toda la población, digamos, ese incremento poblacional, en gran parte por la alta tasa de fecundidad que hay. O sea, casi que cada hogar en Israel tiene por lo menos tres hijos, ¿cierto? ¿Sí? Eso es parte, pero un poco menos de la mitad, ¿sabe qué es? La inmigración. ¿Saben qué es inmigración, no? Acuérdense, emigración es cuando la gente se va
Inmigración es cuando la gente, ¿qué? Regresa o llega. Casi entre el 40 y el 45% de la gente que hay hoy en Israel es gente que ha regresado, dando cumplimiento a esto, ¿no? De lo que está escrito en varios libros de la palabra de que en Israel se iba a producir un retorno, ¿qué cosa? Masivo de personas. Entonces son cosas que se han ido cumpliendo y está bien, ahí va. También obviamente la palabra habla en Isaías y en Daniel de que va a llegar un momento como parte de los tiempos finales de que va a aparecer un personaje que se le conoce como ¿qué? Como el anticristo, ¿cierto que sí? Como el anticristo que va a reinar, digámoslo ahí, por 7 años y va a establecer un pacto de paz con Israel como tal y todo ese asunto, que esas sí ya son señales que uno debería de ponerlo a pensar, ¿no? En el momento que Israel firme un pacto de paz con todos los vecinos, ahí sí. Hace poquito, no hace como 2 años, Israel firmó un pacto de paz con los Emiratos Árabes Unidos, con la región árabe. Entonces todo el mundo decía, wow, ahí está. Empecemos a contar. No, pero es que ese es uno nada más. Vea, hoy por hoy Israel tiene pactos de paz. ¿Tiene pactos de paz con quién? Tiene, digamos, con Egipto, tiene firmada la paz por ahora, con Jordania, con los Emiratos Árabes Unidos, con Marruecos. Está bien, pero es que eso es una parte de los vecinos, ¿no? Ya les conté ahora con quién está agarrado, ¿no? Entonces todavía no hay esa parte, eso no se ha dado, todavía ese pacto de paz todavía no. La Biblia también menciona en Daniel, Mateo, Tesalonicenses, Apocalipsis de que en Jerusalén tiene que ser reedificado, ¿qué? El templo tiene que ser reedificado, eso todavía no ha pasado, eso todavía no se ha cumplido como tal. Bueno, también por allá en Daniel, en Zacarías, en Mateo, en Apocalipsis, habla obviamente de que el anticristo va a llegar un momento en que va a romper ese pacto de paz, porque la paz que él viene a implantar es una paz, ¿qué cosa? Entre comillas, ¿no? O sea, es una paz fingida. Por eso es que cuando usted lee en Apocalipsis, cuando se abre el primer sello, viene un jinete en un caballo, ¿qué? ¿De qué color? No, el primer jinete. ¿Lo han leído? Blanco, ¿cierto? Viene en un caballo blanco. ¿El blanco es símbolo de qué? De paz, ¿cierto? Algunos dicen que ese es nuestro Señor Jesucristo, pero no, ese no es. ¿Por qué? Porque Él es el que está abriendo los sellos. Algún día le entramos a eso de los sellos aquí, para recordarnos un poquito. Pero viene, el anticristo va a venir en un caballo blanco. Una paz fingida. Inclusive tiene una corona que es señal de autoridad también, porque va a tener autoridad, capacidad de convencimiento, de oratoria, pero eso es parte de eso, ¿no? Pero es una paz pasajera, porque después la va a romper y viene una persecución, ¿qué cosa? Seria al pueblo de Israel o al pueblo de Dios como tal. Eso está escrito también, eso todavía no se ha dado. Y bueno, obviamente en Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, también habla de que Israel será invadida, ¿no? Y hablan de todo eso de la guerra de Armagedón. O sea, todo esto que les estoy diciendo está en Apocalipsis y es parte de las señales del fin de los tiempos. Eso sí son señales, pero ya uno, si estamos en ese tiempo aquí, ahí sí ya hay que ponerse a hacer cuentas y todo eso. Pero no ahora, pues, volviendo al tema que le estaba diciendo, no es que cada que Israel entra en conflicto con alguien, inmediatamente decir, ahora sí, ya, el Apocalipsis y todo eso, y el próximo domingo tendré una prédica apocalíptica. ¿Por qué? Porque ya, ahora sí estamos en los... No. Ahora, obviamente, si uno dice eso, la iglesia se le llena, ¿no? Pero no se trata de eso como tal, ¿no? Entonces, hermanos, lo que hay que entender ahí es que esa persecución y esa adversión hacia Israel siempre ha existido desde que Israel se constituyó como un país, como tal, como un estado, que es preludio, que es una antesala de los tiempos finales, sí, pero como dijo el Señor allá en Mateo, cuando le preguntaban todo eso, le digo, ustedes van a escuchar de eso, pero eso todavía no son los tiempos finales, tranquilo, o sea, tienen que saber identificar las señales como tal, ¿no? Entonces, eso lo tenemos claro. Ahora, ¿por qué les conté todo eso? Porque sí es importante, hermanos, que nosotros sepamos hoy, 22 de junio de este 2025, hoy, ¿en qué etapa estamos en todo ese proceso de lo que es nuestra ruta o nuestra caminar hacia un momento en el que se va a dar los tiempos finales? Eso se va a dar, eso es tarde que temprano se va a dar. Pero ¿en qué etapa estamos hoy, no? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué debemos cuidar? O sea, eso es lo más importante. Acuérdense que los mensajes de la palabra siempre es para que uno se pese ¿cuándo? Hoy, ya, para que uno se pese ahorita. ¿Qué soy? ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la guía, no? Que no como otra gente que más bien trata de desviar, por otro lado, tratando de ganar adeptos como tal. Entonces, en línea de eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee,
y saber interpretar todo lo que el Señor nos ha dejado aquí en la palabra que tiene relación con eso, ¿no? O sea, acuérdate que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que tiene un particular interés de que nosotros entendamos todo lo que Él estableció aquí en su palabra, ¿no? Para eso nos la dejó y para eso utiliza diferentes herramientas literarias para que uno pueda entender y que uno no pueda alegar ignorancia como tal, ¿no? Entonces, por eso usted encontrará en la palabra una cantidad de analogías que tienen que ver. El reino de los cielos es como ¿qué? Como una red que cuando uno la tira, jala, saca lo que no sirve y al final se queda con lo que sirve. Así va a ser el reino de Dios. Y los que no sirvan van a ser arrojados ¿a dónde? Al lago de fuego. Bueno, al mar allá, pero donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Todo eso lo dice la palabra, ¿cierto que sí? Y quizás la analogía más clara que el Señor nos dejó es la famosa parábola de la cena. ¿Se acuerdan? La parábola de la cena, aquella que preparó una cena y invitó a algunos y algunos dijeron, no puedo ir porque me acabo de casar, ¿no? ¿Esa qué excusa sería para todos? Cuando alguien dice, es que me acabo de casar y entonces no puedo ir. ¿Qué excusa estaría poniendo uno ahí? La esposa, ¿y la esposa qué es? ¿Qué sería la esposa para uno? Digamos, si yo tengo mi esposa y no tengo hijo, pues mi esposa es mi familia, ¿cierto? Entonces la familia. Dígame si no es una de las principales excusas que la gente pone para rechazar la invitación del Señor, ¿no? Otro dice, no, es que acabé de comprar, ¿qué cosa? Unos bueyes y todo eso. ¿Los bueyes qué simbolizan? Trabajo, ¿no? Esa es la excusa clásica. Mucho trabajo, pastor. ¿Por qué no has vuelto a la iglesia? Estoy trabajando, pero usted no tiene ni idea. Ah, bueno, sí, ya sí. Trabajo. Después otro dice, no, es que me compré una casa. Compré una hacienda y tengo que ir a chequearla. ¿Qué sería eso? Los bienes materiales, ¿cierto? Entonces, quizás en esos tres, por eso el Señor hizo énfasis en esos tres, quizás ahí están las tres más grandes excusas que uno pone. ¿Cierto que sí? Y entonces, esa es la analogía, digamos, que el Señor como que dejó más clara en lo que es la parte de la cena como tal, ¿no? Y aún así, hay muchas cosas que uno todavía no termina de entender, ¿no? O no es que no termine de entender, sino que como que no se ha metido de lleno para tratar de ubicarse cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Por eso vamos a utilizar hoy, para que volvamos otra vez, y quise hacerlo otra vez, y digo otra vez porque ya lo hemos hecho, hablar de las bodas del Cordero. Ya lo hemos hablado, yo creo que cada 2 o 3 años lo tocamos aquí, porque es importante, y quería tocarlo hoy para dar continuidad a lo que vimos a 2 prédicas anteriores que hemos visto lo del infierno, que hace parte de los tiempos finales, y también vimos el tribunal de Cristo. ¿Se acuerdan? Que cuando vimos el tribunal de Cristo, yo les conté a ustedes que ese era un evento que se iba a dar en los cielos justo después de ¿qué? Del rapto, del arrebatamiento, ¿cierto? Entonces, si es justo después del arrebatamiento, es el tribunal de Cristo, ¿no? Es un evento exclusivo ¿para quién? Para la iglesia, ¿cierto? Entonces, como es para la iglesia, no está en juego ahí ¿qué? La salvación, no está en juego la salvación porque es la iglesia, ¿cierto? Decir, pero lo que sí está en juego, ¿qué es? Las coronas y todo eso que hablamos, ¿cierto? La recompensa, entonces cada uno iba a dar, y que las obras de cada uno iban a ser pesadas, y algunas iban a ser de oro, plata, piedras preciosas, y otras iban a ser de madera, heno, hojarasca, ¿cierto? ¿Sí? Básicamente eso. Y les dije a ustedes que había una actividad junto con el tribunal de Cristo que era para la iglesia, y ese es precisamente las bodas del Cordero. Entonces las bodas del Cordero es algo que se va a dar en los cielos. ¿Para quién? Para la iglesia, ¿cierto? ¿Justo después de qué? Del arrebatamiento, ¿cierto? Eso está establecido. Y el Señor, digámoslo, para que uno lo entendiera bien, Él puso la analogía de qué, y por eso le llama las bodas del Cordero. Entonces, habló de la analogía de las bodas, de lo que es una boda, para que entendamos nosotros en qué etapa estamos hoy. ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces esa es la idea, ¿no? De que quería que, para darle continuidad a eso que hablamos del tribunal de Cristo, esos 2 eventos, hay un tercer evento, bueno, hay más eventos, ¿no? Que como les dije ahorita, está lo de los sellos, las trompetas, las copas, y hay un evento final. ¿Cuál sería el evento final? Hablando de esto de tribunales, bodas, sería el juicio del trono blanco, ¿no? Donde ya definitivamente a los que no están en el libro de la vida, van para el lago del fuego, y ahí ese ya es el tiempo final, ¿no? Esa es como sentencia final como tal. Pero bueno, entonces hermanos, vamos a estar hoy haciendo un recorrido otra vez, y digo otra vez porque ya lo habíamos hecho, los que ya se acuerden pues van a reafirmar eso,
Los que no se acuerden, pues lo van a tener la oportunidad de recordarlo, y los que no sepan, pues que lo aprendan, ¿no? Básicamente usando esa analogía de lo que es una boda, las bodas del Cordero, a la cual, ¿para quién es la invitación? Para todos, ¿no? Para todos, la invitación es para todos. Pero al final, ¿quiénes van a disfrutar? Los que decían aceptar la invitación, ¿no? Porque acuérdense de la parábola de la cena, ¿no? La invitación fue para todos, pero algunos se disculparon, no fueron, y entonces las promesas de Dios, hermanos, acuérdense que las promesas de Dios siempre han sido ¿para quiénes? Para su pueblo, ¿cierto? Para todos. Acuérdense que el Señor le prometió al pueblo cuando estaban prisioneros allá en Egipto, esclavos, les dijo, yo los voy a llevar ¿a dónde? No, sí, al desierto, pero por medio del desierto ¿a dónde? A la tierra prometida, ¿no? La promesa era la tierra prometida, el desierto era parte de lo que hay que hacer, ¿no? Te voy a llevar a la tierra prometida, para todos, pero todos sabemos, todos usted en el video sabemos, que no todos pudieron disfrutar de esa promesa. ¿Culpa de Dios? No, o sea, culpa de un grupo de personas que siempre iban ahí, ¿qué? Quejándose y dijo, no hombre, yo para qué me hubiera quedado allá. Acuérdate de lo que hemos hablado ya muchas veces, ¿no? Entonces las promesas son para todos, pero al final, ¿quiénes van a disfrutar de las promesas? Los que peleen por ellas. Porque las bendiciones de Dios hay que pelearlas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, hermanos, en línea de eso vamos a hablar de eso, ¿no? O sea, básicamente muchas de las cosas de las cuales uno pueda tener dudas están ahí, en los detalles de lo que es una boda judía, ¿no? Lo que es una boda en Israel y todo eso. Y obviamente como el Señor está dejando esto para el pueblo de Israel y está en un contexto de Israel, de costumbres judías, nosotros tenemos que tratar de entenderlo, ¿no? Porque nosotros con nuestra mentalidad de acá, de occidental, no vamos a entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos, ¿qué? Judíos, ¿cierto o no? Aunque muchos pretendan, ¿qué? Serlo sin serlo. Algunos se creen judíos y dejan crecer una trencita, y porque dejan crecer una trencita dicen que ya son judíos, ¿no? Y entonces dice que hay que guardar el sábado y todo eso, pero no se han circuncidado ni nada de eso, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, vamos a tratar de entenderlo con una mentalidad acá occidental. Entonces, partamos del hecho, hermanos, de que el grueso, la gran parte del pueblo judío, no cree en la segunda venida del Señor. ¿Cierto o no? Y digo el grueso, no todos, porque sí hay una porción del pueblo judío que sí creen en el Señor. O sea, que le han entregado su vida al Señor. Recuerden que las primeras personas que formaban las iglesias cristianas, ¿qué eran? Judíos, ¿cierto que sí? Pero la gran parte o el grueso del pueblo judío no cree en la segunda venida del Señor. ¿Por qué no creen en la segunda venida del Señor? Porque no creen en la primera. Entonces uno no puede ver una segunda si no hay primera, ¿cierto o no? Sí, pastor, pero es que en mi carro sí. Hay segunda y primera. Entonces, qué chiste tan malo, ¿no? O sea, los judíos no creen en la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera creen que ha venido la primera vez. Ellos siguen esperando que el Mesías venga por primera vez, ¿no? Entonces, ¿a pesar de qué? De las más de 400, ¿qué? Profecías cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. Y uno se pone a pensar en los judíos, leyendo aquí de los fariseos y todo eso. Uno diría, pero ellos, ¿por qué les costó aceptar al Señor? No es que les costó aceptar al Señor, o sea, con toda la información que ellos tenían, no quisieron, ¿cierto o no? ¿Por qué Nicodemo sí? ¿Qué le dijo Nicodemo al Señor? Yo creo que tú eres el Mesías. ¿Por qué? Porque ninguno, ¿qué? En ninguno se podrían cumplir tantas señales como en ti. Entonces, ¿por qué Nicodemo sí lo vio? Y algunos otros también lo vieron. ¿Y el resto no lo vieron? No quisieron. Simplemente, ¿por qué? Porque ellos veían en riesgo, ¿qué? Cuando el Señor llegó ahí con los fariseos, ellos vieron en riesgo su ¿qué? ¿Qué tenían ellos sobre la gente? Autoridad. Entonces, acuérdate que fue un tema de autoridad, ¿no? Cuando viene el Señor, al cual la gente lo veía y se maravillaban porque hablaba como quien tiene autoridad, la cual no veían en quiénes, en los fariseos. Entonces comenzaron a decir, y dice, ¿y a ti quién te dio la autoridad de hacer eso? ¿Se acuerdan los pleitos del Señor con los fariseos? Y entonces el Señor le decía, no, pero contéstenme ustedes primero esto. Y entonces, ¿acuerdan todo eso que él se agarró con ellos, no? Entonces, hermanos, en el Señor se cumplieron más de 400 profecías, ¿no? Y en esto de tratar de entender la relación de Cristo con la iglesia, de Dios con su iglesia, por eso la palabra en muchos pasajes
hace la analogía del matrimonio como tal, porque es más fácil entenderlo ahí, ¿no? Más fácil entenderlo. Por eso es que cuando a uno le hablan de la Nueva Jerusalén, que va a ser algo majestuoso, pero para que uno más o menos tenga una idea de lo majestuoso que va a ser, a uno le dicen, no, pues es que es una calle, una ciudad con calle de oro, no va a haber sol, no hay templo, es un mar de cristal. Entonces uno se imagina todas esas cosas y dice, wow, es que es algo verdaderamente impresionante, ¿no? Entonces acá lo mismo, tal vez un poquito más aterrizado, decir, ¿cómo le explico yo a la gente la relación de Cristo con su esposa? Pues usando la analogía del matrimonio como tal, que en toda la palabra hace énfasis en eso como tal, ¿no? O sea, lo que es el matrimonio como tal. Y si nosotros logramos entender esa analogía del matrimonio para entender la relación de Cristo con su iglesia, vamos a avanzar mucho, ¿no? Pero entenderla no con la mentalidad de acá, sino con la mentalidad de ¿qué? De allá, del pueblo judío, que fue inicialmente con esa intención que fue escrita como tal, ¿no? Entonces, por eso es que la Biblia, lo que acabamos de leer ahorita, que es prácticamente las últimas páginas, vean, por ejemplo, en la Biblia mía, lo que leímos ahorita, 2 páginas más adelante y ya se acaba el libro de Apocalipsis. Son las partes finales, por eso habla de ¿qué? De las bodas del Cordero como tal, ¿no? Habla de las bodas del Cordero. Entonces, hermanos, empecemos hablando de eso, ¿no? Empecemos hablando de lo que conocemos nosotros. En las bodas que nosotros celebramos acá, las bodas acá en Occidente como tal, detalles, ¿no? ¿A quién es el que le toca esperar? Al novio, ¿cierto? ¿Sí? Y a veces el matrimonio es a las 10 y el novio llega a las 9:30 y la novia 10, 10:30, 11, 11 y nada. Entonces el que le toca esperar, ¿a quién es? Al novio, ¿cierto que sí? Al novio es el que le toca esperar. En las bodas judías, ¿quién espera? La novia, ¿cierto que sí? La novia, ¿amén o no? Vamos a participar todos. La novia es la que espera en las bodas judías. Acá, ¿quién espera? El novio. En las bodas judías, ¿quién espera? La novia, para que lo tengamos claro. Eso no fue que el Señor lo puso así, sino que es parte de las costumbres judías. La que espera en una boda judía, ¿quién es? La novia, eso lo tengámoslo claro, ella es la que espera. En una boda acá, la que conocemos, hay muchos personajes, usted lo sabe, están los novios, los padrinos, los testigos, los papás de la novia, los papás del novio, hay muchos personajes, ¿cierto que sí? Cada uno tiene su importancia. Y casi que en las bodas que nosotros conocemos acá, todo gira alrededor de ¿quién? De los novios, ¿no? Principalmente de la novia, pero digamos que los novios. En las bodas judías, todo gira alrededor de ¿quién? ¿De quién? Del novio. ¿De quién? ¿Quién es el personaje más importante en una boda judía? El novio, dice Jorgito. ¿Quién? Eso, José. ¿Sabe por qué José sabe? Porque él se esfuerza y es valiente. El personaje más importante en una boda judía es el papá del novio. Ese es el mero mero. Ese es el que sobre él gira, la boda gira alrededor de él, mejor dicho. Entonces, para que veamos diferencias, ¿no? Acá en las bodas todo gira alrededor de los novios, principalmente la novia, porque a veces cuando entra el novio, ¡ahí viene el novio! Y todo el mundo, ¡ahí viene la novia! Y hasta la ola hacen. ¿Entiendes? Todo gira alrededor de ellos. No, en las bodas judías, ¿quién? El papá del novio. Ese es el mero mero, para que lo tengan presente ahí. Ese es el que tiene peso importante, para que lo tengamos presente, ¿no? Pero vamos a ver los otros personajes importantes. Entonces, hablemos ya de la boda judía, ¿no? ¿Quién es el novio? Digamos, nosotros estamos hablando, ¿cómo se llama esta prédica? Las bodas del Cordero, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el que se está casando? El novio. ¿Y quién es el novio? Sí, pero ¿cómo se le conoce ahí? Cordero, ¿no? ¿Me acuerdan que estamos hablando de las bodas del Cordero, ¿no? Entonces, ¿quién es el novio? El Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Jesucristo, ¿cierto que sí? Ahora decía, pastor, ¿dónde está eso? Eso está, en la palabra Cordero se menciona 166 veces en la Biblia, 131 en el Antiguo Testamento y 35 en el Nuevo, y de esos 35, 27 se mencionan en el libro de Apocalipsis. Entonces, ese es el novio. Ahora, cuando nosotros, hace 8 días que hablamos del Día del Padre, yo les preguntaba a ustedes que el Señor había venido con varios objetivos, ¿cierto que sí? Él vino con varios objetivos a recuperar lo que se había perdido y todo eso. Pero hace 8 días, como estamos hablando del Día del Padre, les dije que también Él había venido con una misión. ¿Cuál? Mostrarnos al Padre, ¿cierto que sí? Bueno, eso fue hace 8 días. Hoy estamos hablando de las bodas del Cordero.
¿Y quién es el Cordero? El novio Jesucristo. Él vino entre todas esas razones por las cuales Él vino, ¿cuál es la razón por la que Él vino ligado a esto del Cordero? A morir, ¿cierto que sí? ¿A hacer qué cosa? ¿Los corderos son qué? Sacrificados. Entonces el Señor vino a ser sacrificado. ¿Amén? Por eso es que se le llama el Cordero, ¿cierto que sí? Porque hermanos, vea, el tema del Cordero, a ofrecerse como un sacrificio, tiene que ver, cuando usted habla de Cordero, inmediatamente piensa en sacrificios. Porque para eso eran usados los corderos. ¿Qué era un cordero? ¿Un cordero qué es? ¿Qué animal es un cordero? Sí, pero un cordero es como la cría de quién? De la oveja, ¿cierto que sí? Es que a veces hay gente que confunde los corderos con las cabras. No, las cabras son otra cosa. Un cordero es una oveja ¿qué? Digamos joven, un añito, ¿no? Porque un cordero para ser sacrificado tenía que cumplir ciertas características. Tenía que ser un macho cabrío, sin defectos, un añito. Y por eso cuando uno llevaba un cordero a que lo sacrificaban, casi que duraban una semana ¿qué? Revisándolo, chequeándolo, que no tuviera ninguna falla. ¿Para qué? Para declararlo apto, ¿para qué? Para ser sacrificado. Por eso es que ¿cuánto duró, digamos, todo el proceso de nuestro Señor Jesucristo cuando llegó a Jerusalén y lo crucificaron? ¿Cuánto duró todo eso? Una semana, ¿cierto? ¿Sí? Todo calza. ¿Por qué? Porque tiene cierta analogía con las costumbres judías. Entonces un cordero está muy ligado a los sacrificios y los corderos se usaban ¿para qué? La gente llevaba a los corderos a que fueran sacrificados. ¿Para qué? ¿Para qué sacrificaban los corderos? ¿Para qué? Para expiación de pecados, ¿cierto que sí? ¿Y qué es expiar pecados? Es pagar un precio que a uno no le corresponde, pero que uno lo paga por otra persona, ¿cierto que sí? Entonces, el pecado del pueblo, ¿quién lo pagaba? El cordero, ¿cierto que sí? Entonces, el cordero era el que lo sacrificaba, lo degollaba, corría sangre, y a través de ese sacrificio, el pueblo, ¿qué pasa? Era expiado. O sea, ¿era qué cosa? Exculpado. O sea, era perdonado de sus culpas. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque hubo otro, el cordero, que pagó el precio. ¿Cierto que sí? ¿Cuál fue el precio que pagó el cordero? La muerte, ¿no? Morir, básicamente. ¿Le parece parecido a lo que el Señor hizo? Lo mismo, exactamente lo mismo, ¿cierto que sí? Entonces, un cordero, hermanos, es un macho cabrío, como les decía. Ahora, ¿y por qué se utiliza la figura del cordero? Acuérdense que el cordero es como la cría de la oveja. Cordero, oveja, tienen ciertas características. Se caracterizan por ser animales muy tiernos, obedientes, se sacrifican, o sea, están ligados a la pureza, a la inocencia. Los corderos, que son ovejas jóvenes, tienen la particularidad de que los llevan a sacrificar. ¿Y qué pasa? No se resisten. No se resisten. Por eso la Biblia dice que el Señor fue llevado ¿cómo? Como oveja o como cordero al matadero, sin chistar, sin negarse, digámoslo así. Los corderos, las ovejas reconocen la voz de su pastor y ¿qué pasa? Y lo siguen, lo obedecen, ¿no? Esa es la idea, ¿no? No todo el mundo lo hace, pero esa es la idea, ¿no? Entonces por eso es que se utiliza la figura del cordero. Amén, hermanos. Y entonces obviamente el cordero sigue ciegamente a su pastor, aunque lo lleve ¿a dónde? A la muerte, ¿cierto? Así eso es una realidad. Entonces, hermanos, hay varios versículos. Por ejemplo, en Isaías 53 dice que fue llevado como oveja al matadero, como cordero al matadero. En Juan 1:29, cuando el Señor hizo su aparición en público, ¿se acuerda que Juan le dijo a sus discípulos que ahí está el Cordero de Dios? ¿Cuál? El que quita el pecado del mundo, ¿se acuerda? Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Eso está en Primera de Pedro. Y en Apocalipsis 7:17 dice, porque el cordero que está en medio del trono, ¿qué pasa? Los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, hay muchos versículos que hablan de que Jesús es el cordero. ¿Me entiende? Por lo que vino a hacer, por todo, de la manera en que fue profetizado, así fue profetizado también él, ¿no? Entonces ya sabemos quién es el novio, ¿no? ¿Quién es el novio? El cordero. ¿Quién es el cordero? Jesucristo. Ya sabemos, ¿no? Ahora, ¿quién es la novia? ¿Quién es la novia? ¿Pero cuál iglesia? La iglesia de Jesucristo, porque acuérdense que hay muchas iglesias, ¿no? Hay muchas iglesias, o por lo menos que dicen llamarse iglesias, ¿no? Y además acuérdense que la iglesia es una como organismo vivo, la iglesia de Cristo,
y hay otra iglesia que es como ¿qué? Como organización. Entonces la iglesia como organización, hay muchas iglesias, muchísimas. Pero la iglesia de Cristo es una sola. Amén. Una sola. Ahora se dirá, pastor, y si la iglesia de Cristo es una sola, ¿por qué hay tantas iglesias de Cristo? Bueno, no deberían haber tantas, ¿no? Lo que pasa es que si usted pusiera una sola iglesia de Cristo, dando el beneficio de la duda que todos realmente sean seguidores nacidos de nuevo genuinamente, pues no cabrían en un solo lugar, ¿no? Serían muchísimas personas. Pero sí, la línea de cada iglesia de Cristo tendría que ser la misma que la palabra, ¿no? Hay otras iglesias que no tienen nada que ver con la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, ¿quién es la novia? La iglesia de Cristo, ¿no? ¿Dónde está eso? Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, ¿no? Y si quieren vamos todos a Efesios capítulo 5, nada más para que se muevan un poquito y no se vayan a dormir. Efesios 5:25. Vamos a leer o a repasar, porque por ahí ya hemos pasado. ¿Cómo está la analogía ahí de la relación de Cristo con su iglesia en versus el matrimonio como tal? ¿Estamos ahí? Efesios 5:25. Dice la palabra, hermanos maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es lo que tienen esposa, hermanos, vayan viendo la analogía y lo que se espera o lo que Dios espera de un esposo en su relación con su esposa, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo demostró Cristo su amor a la iglesia? Porque se entregó a sí mismo, ¿qué cosa? Por ella, ¿no? ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque todos somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo por esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Mira este último versículo, el 33. Es algo que quería acotar ahí. Dice, por lo demás, hermanos, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. No sé si ustedes lo cataron ahí en ese 33. ¿Qué es lo que más busca la mujer del marido? Ahí dice, ¿qué es lo que busca la mujer del marido? Que la ame, ¿cierto que sí? ¿Y qué busca el marido de la mujer? Que lo respete. Pero dice, pastor, ¿y el marido no quiere que las mujeres los amen o qué? Sí, pero uno más allá, digamos, es como la combinación de las cosas. Las mujeres valoran más sentirse amadas. Los maridos no es que no nos importe que nos amen o no, sino que uno valora más el ser respetado. Digámoslo así, ¿me entienden? Pero es lo que dice la palabra ahí. Bien, hermanos, sigamos entonces. Ya sabemos quién es el novio, ya sabemos quién es la novia. Amén. Ahora, ¿quién elige la novia? Pensemos en las bodas judías, ¿no? ¿Quién elige la novia entonces? ¿Pero cuál padre? El papá del novio es el que escoge la novia, ¿no? Recuerde, eso es allá, ¿no? El papá del novio es el que escoge la novia en las costumbres judías. Básicamente era él, ¿no? Y un ejemplo clarito lo vemos cuando Abraham estaba buscando esposa al hijo, ¿no? ¿Acuerdan del hijo de Abraham? ¿Cómo llamaba el hijo de Abraham? Isaac. ¿Se acuerdan que él dijo, hay que buscarle esposa a mi hijo? Y entonces él mandó a un siervo que se llamaba ¿cómo? Eliezer, ¿cierto que sí? Entonces, si uno hace esa analogía, Abraham, que era el padre, podría ser Dios Padre, mandó a su siervo a que le buscara novia a su hijo, en ese caso era Eliezer, pero haciendo la analogía de Dios y su relación con la iglesia, ¿quién podría ser ese enviado que mandó Dios a buscarle novia al hijo? El Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Porque quería una esposa para su hijo Isaac, que el hijo, ¿quién era? Cristo, ¿no? Cristo es el hijo, ¿cierto que sí? Y entonces la novia, ¿quién era? Rebeca. La novia de la iglesia. Amén, hermanos. Y entonces, ¿se acuerdan que Eliezer iba diciendo, y ahora yo qué hago para buscar una buena esposa, que el Señor me guíe? Entonces él dijo, bueno, la primera mujer que venga y saque agua de tal forma y me ofrezca. ¿Se acuerdan que dijo eso?
y listo, salió Rebeca y ella cumplió con la expectativa. Entonces, al final, ¿quién escogió a la novia? Bueno, el siervo, ¿en nombre de quién? Del padre como tal. Y dice la palabra en Génesis 24 por allá, que Rebeca obviamente no solo fue escogida por el padre a través del siervo que él mandó, sino que ella aceptó aún sin conocer a quién, a Isaac, al novio. Entonces, en las bodas judías, hermanos, cuando se escoge la novia, que la escoge el papá del novio, muchas veces personalmente o a veces manda un siervo, muchas veces las novias aceptan casarse con el novio, aunque sin conocerlo. Eso es parte de las bodas judías. Amén. Obviamente por acá no, ¿no? Por acá no, por acá se conocen los novios primero y después, y si acaso conocen al papá del novio. ¿Me entiende? Es totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces ahí es donde uno entiende versículos como este que dice, no me elegisteis a mí, sino ¿qué cosa? Yo os elegí a ustedes, dice la palabra en el libro de Juan. O también en 1 de Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Que es parte de la fe, ¿no? ¿Cuál es la definición de la fe? La certeza de lo que me espera, la convicción de ¿qué? De lo que no veo. Entonces Rebeca aceptó casarse con Isaac aún sin conocerlo. ¿Pero quién escogió a Rebeca? El padre, Abraham, por medio de su siervo, ¿no? Entonces, pensemos en la iglesia. La iglesia, no todo, bueno, obviamente la invitación fue para todos, pero algunos deciden. Porque es que aquí quería acotar algo, hermanos. Vea, los calvinistas, ustedes saben que los calvinistas manejan dentro de sus doctrinas aquello de la elección, ¿no? O la predestinación. Que ellos, inclusive en estos días vi una publicación que decía que por qué le cuesta a la gente creer que si uno, en lo natural, uno escoge a su esposa, que por qué a uno le cuesta aceptar de que Cristo escogió a su esposa, a la iglesia. Entonces, pero ellos lo toman como una elección, de que es Cristo la que la escogió y ella, porque ellos manejan algo que llama, algo de atracción, ¿qué cosa? Irresistible. Entonces, que como la escogió, la iglesia ya está elegida y no importa, acéptenlo. No, es que ni siquiera piénselo nada, usted la escogí, la elegí, ya usted es mía, ¿no? Es lo que dicen los calvinistas. Pero el asunto con Rebeca es que a ella se le hizo la propuesta y ella, ¿qué cosa? Aceptó, ella aceptó, porque igual le hubiera podido haber dicho que no, ¿cierto que no? Entonces, esa es la parte, si uno escoge la novia, ¿cierto que sí? ¿O no? Pensemos en lo natural, acá en la boda nuestra, ¿uno escoge la novia o no? Pero la novia, ¿qué pasa? Acepta, ella tiene que aceptar. Yo no creo que uno se case con alguien y que ella diga, no acepto y aún así se casa. Ella tiene que aceptar. Entonces tiene que haber, y cuando la novia acepta, ¿qué es eso? Decisión, y la decisión está ligada ¿a qué? ¿Pero qué es cuando uno tiene la capacidad de decidir? ¿Cómo se llama eso? Libre albedrío. ¿Cierto que sí? Entonces, ese fundamento de los calvinistas de que Cristo escogió su iglesia, sí, hizo la invitación, pero no, hay gente que decide no aceptar. Y cuando la gente decide no aceptar, no entra ahí en ese plan. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia sea raptada, no es a toda la iglesia, a todos los que componen una comunidad, no, a los que han dicho, sí, Señor, aquí estoy, y le entregan su vida a Él. Entonces, hermanos, ¿quién elige la novia? Acuérdese, papá del novio. En el caso de la iglesia, ¿quién escogió la iglesia? Dios Padre. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Hasta ahí vamos bien. Ya sabemos quién es el novio, ya sabemos quién es la novia, ya sabemos quién elige la novia. Amén. Después de que uno ha escogido la novia y la novia acepta en las bodas judías, ¿qué viene? Pero parte del compromiso, ¿qué viene? No, antes de la boda. Acuérdense, ¿no? El papá escoge la novia, se le hace la propuesta a la novia acepta. ¿Cierto? Entonces, después de eso, para cerrar el trato que hay que establecer. ¿Pero cómo se llama eso? Las aras, pero en lenguaje comercial, ¿qué le podemos poner? Hay que establecer un compromiso, pero algo, ¿un qué? La dote, pero ¿cómo se llama eso? Cuando usted va y va a una tienda y le dice, vea, ese frasco de aceite ahí, ¿cuál es el precio? Hay que establecer un qué? Un precio, que se le llama dote, las aras, todo lo que sea, pero hay que establecer un qué? Un precio como tal, que en las costumbres hebreas se conoce como el moar.
Acuérdese, todo lo que está pasando en una boda judía, exactamente lo mismo con el Señor, ¿no? El padre del novio escoge la novia, se le hace la propuesta y ella decide aceptar sin conocer al novio. Y cuando acepta, se establece ¿qué cosa? Un precio, que se le llama como el moar, ¿no? Ahora, cuando ya se ponen de acuerdo con el precio, pues obviamente se cierra, digamos, el trato como tal, que ese compromiso se sellaba, es un ritual que se hace donde el padre del novio, acuérdense que el padre del novio es el mero mero, ¿ah? El padre del novio lleva una alfora de vino y sirven ¿qué cosa? Una copa. Todos toman de una copa y con eso se sella ¿qué? El trato como tal, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos aquí cada mes cuando hacemos remembranza a la cena del Señor, ¿cierto? Nosotros agarramos una copa y con eso estamos ¿qué cosa? Revalidando nuestro compromiso como tal, ¿no? Amén, hermanos. Eso se usaba el tema de la copa, ¿no? Entonces, ¿quién tenía que tomar de la copa? Papá del novio, el novio y la novia. Y con eso, ¿qué pasa? Se sellaba el trato, ¿no? Aceptaban, ¿no? Y entonces por eso en 1 Corintios dice, porque habéis sido, ¿qué pasa? Comprados por precio. De lo que ocurre en una boda judía nos pasó a nosotros, ¿no? No los escogí, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. El Señor escogió su pueblo. Amén. Lo escogió. El pueblo por fe decide tener certeza de lo que no ve como tal, ¿no? Y entonces se establece un precio. Lo que pasa es que en el caso de la relación de Dios con su iglesia, con su pueblo, pues el precio que se estableció, ¿cuál fue? La sangre del Hijo, la vida del Hijo. Fue un precio demasiado alto como tal. Y como era un precio tan doloroso, ¿ustedes se acuerdan que el Señor en Getsemaní que le dijo al Padre? ¿Qué le dijo? Padre, si es posible, ¿qué cosa? Pasa de mí, ¿qué? Esta copa, ¿no? ¿Por qué? Porque la copa era, ¿qué cosa? Era la confirmación del precio que había que pagar. Y el precio era muy alto. Y el Señor decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, Señor, ¿no habrá otra forma de pago? ¿No habrá otra forma de pagar? Pero no, que no se haga mi voluntad de qué, sino que la tuya, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, la copa significaba ¿qué cosa? Sellar el trato. Amén. Establecer ya el precio, confirmar el precio como tal. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, obviamente, les decía que eso es cuando la última cena lo hacemos, ¿no? Por eso el Señor decía eso, ¿no? Entonces, cuando ya se establecía el precio, mire que vamos etapa por etapa, ¿no? Cuando ya se establecía el precio y ya se tomaban de la copa, que era básicamente sellar el trato como tal, entonces dicen las costumbres judías que sonaba la primera trompeta. Dice ahí, suena la primera trompeta una vez que tomaban de la copa, porque era parte de la tradición, y con ese sonido de esa trompeta se anunciaba ¿qué? El compromiso como tal, ¿no? Entonces era como la legalización como tal de que ya había un trato como tal y se podría decir que el novio desposaba a la novia, la desposaba, pero todavía no se habían ¿qué? Casado, todavía no se habían casado, sino que simplemente, eso es como cuando uno hace, como cuando uno va y aparta algo, ¿no? Uno dice, me lo guardan ahí, pero todavía no es mío. ¿Han visto eso cuando uno va en una tienda? Entonces, aquí en los matrimonios de las bodas judías, básicamente se establecía el precio, se pagaba el precio, entonces el novio desposaba a la novia, la desposaba. ¿Qué es desposar? O sea, como apartar puede ser, como la separar, pero todavía no estaban casados, que era exactamente lo que le pasaba a José y María. Cuando María fue anunciado que estaba embarazada, ella todavía no estaba casada con José. ¿Estaba qué? Desposada. Pero eso no le quitaba la responsabilidad, ¿me entiende? Ya había sellado un trato como tal. Por eso es que José por algún momento pensó en dejarla, pero el dejarla no era que sí, uy, qué salvada, me di cuenta a tiempo. No, ya eso daba para lapidar a María y todo ese asunto. Amén, hermanos. Entonces, eso fue lo que le pasó a José y María. Entonces, esa es la etapa en la que nosotros estamos como iglesia, ¿no? Nosotros estamos ahorita, el Señor ya vino, nos escogió. Nosotros aceptamos ser su esposa como iglesia. El Señor pagó el precio, tomó de la copa. Nosotros cada mes tomamos de la copa, obviamente confirmando el trato como tal. Amén. Y estamos, ¿qué cosa? Desposados. Pero todavía no estamos, ¿qué? Casados. ¿Cuándo nos vamos a casar como iglesia con el Señor? En las bodas del Cordero, que todavía no ha pasado. ¿Cierto que no? Todavía no ha pasado.
Estamos claros ahí, ¿no? Entonces suena la primera trompeta, con el que yo les decía todo eso, y básicamente estamos desposados, que es la situación de la iglesia hoy, ¿no? Segunda de Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Eso es lo que dice la palabra, nos ha desposado como tal. Entonces, ese documento legal que allá firmaban se llama el Ketubat. Obviamente que en ese documento se establecía el precio de la novia, o sea, todo ese asunto ahí, las promesas que el novio le estaba haciendo a la novia, los derechos de la novia. Entonces era como un documento formal, ¿no? Donde estaba todo eso. Entonces, ahí vamos, ¿no? Ya cuando el novio ya le había firmado ese documento y ya le había hecho sus promesas a la novia, ya la había desposado, aunque no estaban casados, ¿qué tenía que hacer el novio? En la boda judía, ¿qué tenía que hacer él? Recuerden en lo que estamos, ¿no? Al novio, la novia la escogió el papá. Le hicieron la propuesta, la novia aceptó, se estableció el precio, acordaron, tomaron de la copa, se estableció ya el trato, entonces la novia pasa a ser desposada, aunque no está casada todavía. Entonces, ¿de ahí qué tiene que hacer el novio? ¿Ah? ¿Qué tenía que hacer el novio? ¿Nadie sabe? ¿Por acá? No, pero ¿qué hacía el novio? Por ejemplo, pensemos en la relación de Cristo con la iglesia. Ya Cristo vino, pagó el precio. Amén. Derramó su sangre en la cruz, dio su vida por nosotros. Nosotros como iglesia la novia está desposada. ¿Qué se hizo el novio? ¿Para dónde se fue? Se fue a preparar morada. ¿Se acuerdan? Entonces, eso es lo que hace un novio en la boda judía. En el momento que ya todo está listo, la novia sigue viviendo con los papás y el novio se va a ir a preparar, ¿qué cosa? Morada. ¿Dónde? ¿A dónde se va a ir a preparar morada él? Sí, no, pero en la boda judía, ¿a dónde se va el novio a preparar morada? A la casa del papá. A la casa del papá. Recuerden que el papá del novio es el mero mero, ¿no? Entonces se va a la casa del papá, ¿qué? A preparar morada, que es como, digamos, el sitio nupcial. ¿Cómo se llama ese sitio nupcial? Por ahí lo tenía yo. Se llama, a ver, le digo. Bueno, ahora les digo cómo se llama. Ahora les digo cómo se llama, porque por ahí lo tenía. Entonces se va a preparar el sitio nupcial, ¿dónde? En la casa del papá del novio. Amén. Por eso es que el Señor dijo, bueno, yo ya sellé el trato con ustedes, ya pagué el precio, ustedes están desposados, todavía no nos hemos casado, pero yo voy a ir ¿a qué? A preparar morada. ¿A dónde? A la casa del Padre. ¿Por qué? Porque allá hay muchas, ¿qué? Moradas, ¿cierto? Allá hay muchas moradas. Yo voy a preparar morada allá. Eso se hace en las bodas judías y es lo que está haciendo el Señor ahora. ¿Qué está haciendo el Señor ahorita? Preparando morada. ¿Dónde? En la casa del Padre. Igualito que las bodas judías. Amén, hermanos. Y entonces la novia, ¿qué tenía que hacer en lo natural? ¿Qué tenía que hacer la novia? Esperar. Nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Esperar. Pero no esperar por esperar. La novia también tenía que esperar y estar ¿qué? Vigilante, preparada. Porque en las costumbres judías, ¿en qué momento llegaba el novio por la novia? A la medianoche, en las costumbres judías. Y entonces el Señor por eso dijo, espérenme y estén atentos porque voy a llegar como ¿qué? Como ladrón en la noche. Igualito. Amén. Lo mismo. Por eso es que si usted entiende una boda judía, usted va a entender qué está haciendo el Señor ahora. ¿En qué etapa estamos nosotros? ¿Me entiende? Entonces nosotros tenemos que, el Señor está preparando morada, ¿cierto que sí? Ahora, ¿cuándo va a venir el de allá? En lo natural, ¿cuándo el novio salía de la casa del papá a buscar a la novia? ¿Cuándo? No, pero ¿en qué momento? ¿Quién determinaba el momento en que el novio ya podía ir por la novia? El papá del novio. El papá del novio, seguro veía al hijo ahí preparando morada y decía, no, este todavía no está listo. No. A ver, ya le falta poco, ¿ah? Y cuando veía que ya estaba listo, ahí sí le decía al hijo que podía ir por la novia. Amén. Porque estaba listo. ¿Usted imagina si eso se diera acá en nuestras tierras de acá? Que a uno lo dejaran casar a uno cuando realmente los papás de uno dijeran, este sí está listo. Pero nadie se casaba, yo creo. Porque hoy en día la gente se casa sin estar lista. Es más, no tienen ni dónde vivir. No tienen un trabajo. No tienen nada. Y aún así se casan. Por eso cuando se divorcian, uno no le pregunta por qué se divorciaron, sino, ¿ustedes por qué se casaron? ¿Me entiendes? Más bien esa es la pregunta, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cuándo regresaría el novio? Nadie sabía. ¿Quién era el único que sabía? El papá del novio, nadie sabe.
Inclusive los amigos le preguntaban, ¿y cuándo es? Decía, ni idea, no sé. Por eso es que al Señor le preguntaron y él que dijo, nadie sabe, ni los ángeles saben, solo el Padre es el único que sabe. ¿Amén? Solo el Padre es el único que sabe, hermano. ¿Amén o no? Y por eso es que ahí donde usted entiende la parábola de las 10 vírgenes. ¿De acuerdo? La parábola de las 10 vírgenes muestran eso porque las vírgenes, ¿a quién estaban esperando las vírgenes? Al novio, ¿cierto que sí? Y el novio iba a llegar, ¿en qué momento llegó? A la medianoche, ¿cierto que sí? Y algunas que estaban cansadas no recogieron aceite. ¿Por qué? Porque las siervas o las sirvientas, llamémoslas así, no, llamémosle siervas porque no se ve tan feo. Las siervas de las novias o de las vírgenes, ellas tenían que tener sus lámparas llenas. ¿Por qué? Porque cuando el novio llegara, ellas tenían que, ¿qué cosa? Alumbrarle el camino. Parte de los rituales, ¿no? Pero ya sabemos que habían 5 que no estaban preparadas y que mientras fueron a buscar aceite se quedaron afuera. Todo eso, ¿no? Todo eso tiene relación. Por eso es que el Señor, cuando Él venga, no lo sabemos. Entonces nosotros como novia, ¿qué tenemos que hacer? Esperar. Pero no solamente esperar, sino estar, ¿qué? Preparados, vigilantes, como tal. Amén, hermanos. Es lo único que nos toca. Esperar y estar preparados para ese encuentro. El encuentro más importante para el cual nosotros estamos aquí, ¿no? Entonces pasa igual. Entonces, en la boda judía, ya para cerrar el ciclo, cuando el novio ya decidía regresar, porque lo había autorizado ¿quién? El papá del novio, porque ya estaba listo. Entonces, cuando el novio llegaba finalmente por la novia, sonaba la segunda trompeta. Sonaba una segunda trompeta que era un sonido del famoso chofar, ¿verdad? Que ustedes se acuerdan. Que ese sonido, esa segunda trompeta lo que hacía era anunciar la llegada del novio en busca de ¿qué? De la novia, ¿no? Y entonces usted ya entiende cuando en la palabra en Primera de Tesalonicenses dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos para siempre con Él. Entonces Él va a venir también con sonido de ¿qué? De trompeta, ¿no? Entonces en lo natural sonaba una segunda trompeta básicamente para anunciar de que ya el novio venía por la novia. Cuando el Señor venga también va a venir con sonido de ¿qué? De trompeta, ¿no? Y en ese momento es donde se va a gritar, bendito el que viene. ¿Acuerdan que el Señor una vez le dijo a los fariseos, peleó con ellos y les dijo, ustedes no me van a volver a ver, sino ¿hasta cuándo? Hasta que aprendan a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que eso se va a dar cuando ¿qué? Cuando el Señor venga con voz de arcángel, sonido de trompeta por su iglesia. Amén, hermanos. Y entonces ahí sabemos que el Señor va a ser recibido. Ahora, ¿cuánto creen ustedes que dura una boda judía? 7 días. Las bodas judías duran 7 días, básicamente en eso, ¿no? Y bueno, y las bodas del Cordero también se dice que van a durar 7 días como tal. Entonces, cuando el novio venía con la novia, había una cámara nupcial y todo ese asunto, y entonces dice que el novio, ¿sabe cuánto duraba el novio con la novia en la cámara nupcial? 7 días. 7 días ahí encerrados, ¿no? Tremendo, ¿ah? Y dice la palabra, o dicen las costumbres judías, que en el momento en que el novio entraba con la novia en la cámara nupcial, ¿quién era el que se paraba allá afuera de la cámara nupcial? El amigo del novio. ¿Para qué? Esperando que se le confirmara que ya se había consumado el matrimonio, ¿no? Y entonces él anunciaba eso, ¿no? Y por eso es que el Señor decía allá en Juan 3:29, dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, este es mi gozo, está cumplido. Eso está escrito ahí y eso pasa en las bodas judías como tal, ¿no? Y bueno, en las costumbres judías, como prueba de la virginidad de la novia, se guardaba las sábanas manchadas con sangre. Bueno, es parte de los rituales allá, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo de allá, ¿no? Y a eso es que se refiere que nosotros vamos a tener que presentar a la iglesia sin manchas, sin arrugas, bueno, todo lo que leímos ahorita, ¿no? Entonces, hermanos, vean, todo este recorrido que hicimos rápidamente de una boda judía, pues ya usted vio los pasos que tanto en lo natural tiene su protocolo y sus pasos, y exactamente en nuestra relación con Cristo, siendo nosotros como iglesia la esposa y él el esposo, es exactamente lo mismo. ¿En qué etapa estamos ahorita? Esperando. ¿Esperando qué? Que el Señor está preparando morada y que Él venga por su esposa, por su iglesia. ¿Cuándo va a venir?
solo el Padre lo sabe. Amén. Ahora, el tema aquí es, obviamente en lo natural pasa eso, el tema en lo espiritual es que nuestro encuentro o el que nosotros tengamos nuestro encuentro con el Señor se puede dar de dos formas, ¿no? Ya sea que Él venga por su iglesia o ya sea que nosotros seamos, ¿qué? Llamados a su presencia. Pero en cualquiera de los dos casos, hermanos, en cualquiera de los dos casos, nosotros tenemos que estar, ¿qué cosa? Preparados. Por eso dice que hay que velar. ¿Y velar qué es? Estar atento, estar pendiente, estar atento, vigilante como tal. Y por eso es que la palabra nos recomienda, hermanos, siempre que nosotros estemos, ¿qué cosa? Preparados, que nos preparemos para nuestro encuentro con el Señor. Dice Amós 4:11, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Amén. Hay que estar preparados. Uno se prepara para tantas cosas, Miguelito. Sí, o sea, los tiempos calzan, ¿ah? Acuérdense que hay tres posiciones, ¿no? De que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación, en la mitad o al final. ¿Cierto que sí? No sabemos exactamente si va a ser antes, en la mitad o al final, porque hay varias teorías como tal, ¿no? Obviamente yo creo que Miguelito y yo y todos los demás, y usted en el video diremos, no, pastor, ojalá sea antes. Ojalá seamos arrebatados antes. ¿Para qué vamos a ser sometidos a eso? Y está bien, eso es lo que anhelamos, ¿no? O sea, si a mí me preguntan a usted, yo digo, no, yo espero que sea antes y mientras acá estén en tremenda tribulación, que yo esté arriba disfrutando de las bodas del Cordero. ¿Cierto que sí? Pero como no sabemos, ¿qué es lo más sano? Estar preparados para pasar, ¿cierto? Pero sí, eso por lo menos calza, ¿no? Del tribunal y de los 7 años, mientras acá estamos en tribulación, que allá están las bodas del Cordero. Pero no es muy claro. Entonces lo más sano es advertirle a la gente que se preparen, ¿no? Para pasar la gran tribulación. Si no la pasamos, sobrados estamos allá en las bodas del Cordero. Todo. Ahora, uno se puede desinvitar de esa boda también. Porque acuérdense que eso es para la iglesia, pero uno se puede desinvitar. ¿Acuerdan lo que les dije ahora que habían una serie de invitados y muchos se excusaron? Hay mucha gente que se va a desinvitar de esa boda. ¿Y cómo se desinvita uno? ¿Cómo, si a uno lo invitan a una fiesta, ¿cómo se desinvita uno? Pues no yendo, ¿cierto? Sí, menos despreciando la invitación, no preparándose para cuando llegue eso, ¿no? Entonces, por eso es que hay que estar muy atentos, ¿no? Entonces, hermanos, eso de prepararse para el encuentro con el Señor es ya en todo momento. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros, acuérdense lo que hablamos allá, comparezcamos ¿a dónde? Al tribunal de Cristo, ¿no? Para que respondamos por lo que hicimos cuando estábamos en el cuerpo, es decir, cuando estábamos vivos. Entonces, mientras estemos vivos hay que prepararnos para ese encuentro personal con el Señor, ¿no? El Señor quiere, vea, eso de las bodas del Cordero, el tribunal, todo eso hace parte de la... ¿Se acuerdan que les dije ahorita que hay un documento donde se establece el precio, las promesas del novio a la novia? Eso hace parte de las promesas de Dios para su iglesia, para su esposa. Y créame que la intención de Dios es que podamos disfrutar de esas promesas. Claro que sí, pero no está en las manos de Él, ¿no? No está en las manos de Él. Hay un puesto ahí, no sé cuál, dónde nos va a tocar, porque también depende de qué puesto nos ganemos o no, pero hay una silla ahí. Y si nosotros decidimos desinvitarnos de ese matrimonio, ¿qué pasa con esa silla? ¿Ah? ¿La va a ocupar alguien más? Pero que las bodas se van a dar, como pasó en la parábola, ¿no? Amén, hermanos. Entonces eso hace parte de las promesas. Ahí lo que nos toca obviamente es prepararnos. Por eso es que Pablo le decía mucho a Timoteo, Timoteo, ¿qué cosa? Ejercítate en la piedad, ¿no? Los otros ejercicios son buenos para la salud y todo eso, pero pensando en las cosas espirituales, acuérdate, hay que acomodar lo natural con lo natural, lo espiritual con lo espiritual. Para lo natural, si quieres, hacer ejercicio, lo que sea, juega fútbol con mi amigo Gerardo, todo eso. Eso está bien en lo natural, pero en lo espiritual, ¿qué? Ejercítate, ¿qué? En la piedad, en las cosas de Dios como tal. Entonces, hermanos, ¿cómo prepararnos? ¿Cuál es la mejor manera para prepararnos? ¿Dónde está la guía? Aquí está, ¿no?
La mejor manera de prepararnos es ¿dónde? En la palabra, porque acuérdense lo que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, toda esta palabra, ¿qué cosa? ¿Ha sido qué? Inspirada por Dios para exhortarnos, para redarguirnos, para todo, pero también lo más importante, para que todo hombre o mujer de Dios esté, ¿qué cosa? Enteramente, ¿qué? Preparados para toda buena obra. Amén, hermanos. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande. O sea, a nosotros como la novia que estamos esperando, tenemos sobre nuestros hombros una responsabilidad muy grande. Estar cada día, ¿qué cosa? Enteramente preparados. Y muchas veces esa responsabilidad no es solo con nosotros mismos. Si bien la salvación es personal, también hay responsabilidad de la gente a la que nosotros podamos advertirle y que la gente lo pueda hacer, ¿no? Y no le vayamos a responder a Dios cuando diga, ¿y dónde está tu hermano? Digo, ¿acaso qué? ¿Acaso es que yo soy guarda de mi hermano? ¿Qué? Pues sí, somos guardas de nuestros hermanos también. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto como ¿qué? Como atalayas, hermanos. Y acuérdense que la atalaya tiene que advertir el peligro como tal. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande en esa línea, ¿no? Amén, hermanos. Responsabilidades como cuáles. Acuerda lo que hemos hablado muchas veces en Jueces, ¿no? Que allá se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Y por qué no conocían a Dios si los papás sí lo conocían? Porque nunca les hablaron. Amén. Y entonces por eso el Señor dice allá en Deuteronomio, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos. Hay que hacerlo ahora que estamos en vida, hermanos, y no esperar como la parábola aquella del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Que el rico, Señor, que mande a alguien allá que tenga unos hermanillos, unos hermanos allá que les digan que esto es cierto. No, ya muerto, ¿para qué? Ya no sirve. Ahora en vida hay que advertir, hay que tratar de convencer a la gente de que esto es real, que esto es cierto. Vea, termino con esto, hermanos. Hay un personaje en la Biblia al que le llegó una vez una noticia diciéndole que tenía que presentarse delante del rey. Recuerden que estamos hablando aquí de que tenemos que prepararnos para nuestro encuentro personal con el Señor. Amén. Hay que estar preparados. Porque el llamado nos puede llegar ¿cuándo? Cualquier momento, ¿ah? En cualquier momento nos puede llegar el llamado. Entonces hay un personaje en la Biblia al que le dijeron que tenía que presentarse delante del rey. ¿Quién era? ¿Ah? Mefiboset, ¿se acuerdan? Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Nieto de Saúl. Acuerda que era un niño que si no hubiera pasado nada, él era futuro rey, porque era nieto del rey. Pero que como el rey se puso a perseguir a David, entonces cuando mataron a Saúl, entonces cuando matan a un rey, toda la familia era aniquilada. ¿Cierto que sí? Y como ese era el último descendiente, entonces cuando estaba bebé, lo agarró la que lo cuidaba, salió corriendo con él y lo dejó caer, ¿de acuerdo? Y entonces en esa caída se lastimó una pierna, entonces era una persona lisiada, y entonces se fue a vivir a una tierra por allá que se llamaba ¿cómo? Lodebar, que era una tierra donde había gente gente que sin ninguna esperanza, gente amargada, gente, bueno, entonces fue a vivir allá, ¿no? Y entonces allá lo fueron a llamar y decirle, hey, ¿te acuerdas que hay una canción y una obra de teatro que nosotros hicimos aquí una vez? El rey te mandó a llamar, ¿te acuerdan? Y entonces ese niño, bueno, ya no era niño, era lisiado y dice, uy, me mandó a llamar, ¿seguro es para qué? Seguro es para matarme porque yo soy el último descendiente, ¿cierto? Pero al final fue donde el rey. ¿Quién era el rey? David. Y entonces, ¿para qué lo llamaba el rey? No era para matarlo, que él tenía miedo, no era para matarlo, sino que decirle, mira, porque el rey era muy amigo de quién? De Jonatán, que era el papá de Mefiboset. Dijo, bueno, en honor a esa amistad voy a restituirte todo lo que te quitaron. Y entonces le pusieron ropas nuevas, lo sentaron a la mesa del rey y a que comiera como un invitado más. ¿Cierto así? Ahora, ¿por qué utilicé esa historia muy conocida para algunos, no conocida para otros? Porque, hermanos, en cualquier momento el rey nos va a mandar a llamar. Eso es una realidad, ¿no? Ahora, ¿qué lo embarga? ¿Qué sentimiento lo embarga a usted? A Mefiboset le dio miedo. Pero ¿qué sentimiento le embargaría a usted si el rey lo mandara a llamar en cualquier momento? ¿Miedo o gozo? Según como cada uno esté, ¿sí? Como dice Ubita. Según como cada uno esté, ¿cierto que sí? Entonces, si usted no está muy convencido, dice, ya me valió. Me está llamando para ser desechado, ¿no? Pero si usted está bien firme, aquí estoy, ¿no?
Porque voy para dónde, digamos el tema de hoy. Voy para las bodas del Cordero, voy a ir a sentarme allá y si me toca al lado de los postres, mejor, ¿cierto que sí? Voy para las bodas del Cordero. Entonces, hermano, hay que estar, vea, hay que estar preparadísimos, o sea, eso porque en cualquier momento que nosotros tengamos la satisfacción del deber cumplido, ¿no? ¿Cierto que sí? El Señor ha puesto en nuestras manos muchas cosas, nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, nos ha dado su palabra, nos dio el Espíritu Santo, dice la palabra que Él ha puesto eternidad en nosotros. O sea, tantas cosas, ¿no? Que por eso es que en Isaías capítulo 5, cuando alguna vez se trató de cuestionar la responsabilidad de Dios en el hecho de que hay gente que dé malos frutos, ¿se acuerdan de la parábola aquella de las uvas silvestres? Que Él dijo, pero ¿qué más tengo que hacer yo? O sea, compré una viña, la encerré, hice la torre, hice un lagar, hice un lago, aboné, puse buena semilla y al final salieron uvas silvestres. ¿Qué tengo que hacer? ¿Yo qué más podía hacer? Yo no podía hacer nada más. ¿Entiendes? Entonces el Señor ha hecho todo lo que está a su alcance. Pero a veces hay cuotas de responsabilidades que caen en nuestros hombros. Entonces, que nosotros sepamos, como cuando el profeta le dijo a Ezequías, ¿se acuerdan? Ordena tu casa que vas a morir. Y dijo él, Señor, aquí estoy. Escudriña mi corazón, Señor. He vivido fielmente a ti, conforme a tus preceptos. Examíname. Imagínese la confianza para que uno le diga a Dios, aquí estoy, examíname. Y entonces, ¿qué dijo Dios? Es cierto, ¿eh? 15 años más, ¿entiende? La confianza, ¿me entiende? Entonces, ¿qué sentimiento nos embarga, hermano? Entonces es tiempo de reflexionar, es tiempo de prepararse. Cada uno ha hecho lo que realmente le corresponde hacer. O sea, recuerde que dice la palabra que bienaventurado el siervo, que cuando su Señor venga, ¿qué cosa? Lo encuentra haciendo aquello que le dejó haciendo. Ahora si era pastor, yo no sé qué me dejó haciendo el Señor. ¿Cómo que no? Aquí está, ¿no? Vayan, hagan discípulos. O qué tanto le decía Pablo a Timoteo. ¿Ah? Timoteo, no dejes de velar, tienes que estar velando, prepárate, supérate, deja la simpleza, como dice Proverbios 1. Esfuérzate y sé valiente, le decía a Josué, ¿se acuerdas Josué? No te enredes en los negocios de este mundo, sino que sufre penalidades como buen ¿qué? Como buen soldado, ¿se acuerdan? Preséntate como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarte, cumple tu ministerio. Acuérdate que todos tenemos un ministerio, ¿ah? ¿Cuál es? El ministerio de la reconciliación. Todos lo tenemos. Entonces, cumple tu ministerio. Amén, hermano. Da buen testimonio, básicamente. Entonces, nada más recuerde que Dios no puede ser, ¿qué? Burlado, ¿no? Dios no puede ser burlado, ¿no? ¿A qué se refiere con que Dios no puede ser burlado? ¿Qué quiere decir Dios no puede ser burlado? ¿Ah? Acuérdate lo que es burlar, ¿no? Alguna vez lo vimos, ¿no? ¿Qué es burlar? ¿Qué es burlar algo? Esquivarlo, ¿no? Acuérdate que les puse el ejemplo de las plazas de toros, que el lugar que cuando uno al toro, ¡ey! Entonces viene el toro, entonces el mismo uno se mete aquí al burladero, ¿acuerdas? Para burlarlo, es decir, para esquivarlo. Entonces, por eso que Dios decía ya también, cuando te venga tu calamidad, me burlaré de ti. Es decir, me voy a hacer a un lado, ¿no? ¡Ole! Pero dice la palabra que Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. O sea, nosotros no podemos esquivar a Dios. ¿Quién va a escapar del juicio de Dios, de la mirada de Dios, si delante de Él estamos desnudos? Dios no puede ser burlado, ¿no? Cada uno va a responder por lo que hizo en el cuerpo, ya sea bueno o ya sea malo. Hay que prepararse. Las bodas del Cordero es parte de las promesas de Dios para su pueblo. Pero asegúrese de ser parte de ¿qué? De su pueblo. Porque dice la palabra que el que pretende ser algo sin serlo, ¿qué pasa? Así mismo se engaña. Entonces no nos engañemos. Y lo más triste en esta vida es engañarse a uno mismo, ¿no? Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por estas lindas oportunidades que siempre nos regala, ¿no? Padre, te damos gracias en este día, Señor. Por esta linda oportunidad de hacer esta remembranza. Digo remembranza porque es algo que ya lo hemos escuchado, ¿no? Muchas veces. A veces es bueno reforzarlas. Y también que nos permite entender cómo no hay excusa. O sea, tú dejaste, es simplemente que uno averigüe cuál era la intencionalidad tuya de escribir todo lo que está aquí. Mucho de lo que está aquí escrita en un ambiente judío, en un ambiente
de esas costumbres que hay que entender, ¿no? El hecho de que no seamos judíos no nos justifica el que no entendamos la intencionalidad con la cual escribiste las cosas. Me presenta uno delante de Dios y dice, ¿y por qué no hiciste lo que te dije que hicieras? Es que esto está en el Antiguo Testamento, está en hebreo, y el Nuevo en griego y en arameo, y yo español a duras penas. No es excusa, ¿no? No es excusa para nada. Hay una intención de Dios y lo único que nos usemos las herramientas, usemos lo que el Señor nos ha dado para entender. Siempre les digo que hay una canción de Dani Berríos que tiene un pedacito que dice, la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Y Dios sigue hablando, habla, todos los días habla, ¿no? Así es que te damos gracias, Señor, por estas lindas oportunidades que nos regalas de escucharte a través de tu palabra, Señor. Saber que hay un tiempo para todo y dentro de ese tiempo el más importante es que nosotros podamos estar enteramente preparados para nuestro encuentro contigo, Señor. Queremos estar allá en esas bodas en las cuales se selle ya del todo ese compromiso tuyo con la iglesia, Señor. Se consuma ese matrimonio como tal y podamos estar en una eternidad contigo, Señor. Queremos eso. Pero tenemos que tomar las decisiones ahora, en vida, Señor. Si ya le hemos entregado nuestra vida al Señor, mantenernos firmes, fortalecernos, estar anclados, sembrados en la roca. Y si hubiera alguien que no le ha entregado todavía su vida al Señor, es tiempo de salvación, no dilate. O sea, usted no sabe cuándo va a ser llamado delante de la presencia del Rey. Y que usted pueda presentarse con la confianza de saber que usted ha hecho su parte, la parte que nos corresponde. ¿Cuál? Esperar y entregarle nuestra vida al Señor y estar preparados para ese encuentro. Así es que si hubiera alguien aquí en este lugar o ahí en el video, hombre o mujer que hoy haya entendido que usted, si en este momento es llamado, usted se pierde las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque usted no hace parte de la novia, no hace parte de la iglesia. Para ser parte de la iglesia hay que entregarle su vida a Cristo, hay que permitir que su sangre te limpie, que ese precio que Él pagó te cobije. Pero es una decisión personal. Si es el caso suyo, ahí donde está, dígale al Señor, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me enteré, me acabo de dar cuenta o me he convencido de que ese precio que pagaste en la cruz por tu esposa, por tu iglesia, pues a mí no me ha cobijado todavía porque no he decidido entregarte mi vida a ti, Señor. Pero no más, Señor, no más. Hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, porque quiero conocerte, quiero servirte, quiero amarte, quiero adorarte, Señor. Quiero caminar contigo. Quiero ese proceso de espera hacerlo con la confianza y la convicción de saber que he depositado mi confianza en ti, Señor, y que tus promesas son verdaderas, Señor. Gracias te doy. Bendigo este momento que decidí venir a este lugar a ver este video, porque vine o lo veo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle en este momento, usted hace parte de la iglesia de Cristo, pero el que te mantenga dentro de la iglesia de Cristo depende también de lo que haya aquí en tu mentecita, ¿no? Ahorita obviamente lo haces porque has sido trasladado de la oscuridad a la luz, de muerte a vida, has sido trasladado al reino de su amado Hijo, pero el mantenerse aquí en el reino de Dios requiere de nosotros una mentalidad de Dios, ¿no? Porque como en algún momento lo hablamos en una reunión, no hay nada más triste, más aburridor que pretender vivir una vida cristiana sin una mente cristiana, ¿no? O sea, eso es lo peor que le puede pasar a alguien, ¿no? Entonces usted tiene que adquirir una mente cristiana. ¿Y cómo la va a adquirir? En el momento que usted se meta aquí a la palabra y comience a alimentar su mente de principios de Dios, quite lo que antes aprendió, arranque, siembre, derribe, construya, edifique principios de Dios, porque acuérdate que uno es tan cristiano como ¿qué? Como pensamientos de Cristo tenga en la mente. Entonces, ese es un proceso.
que no es de velocidad, es de resistencia, es poco a poco, ¿no? Poco a poco, pero tiene que avanzar. Y si en ese proceso le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23 de Cartago, estamos costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 87725957, mi número, Pastor Eber Molina, si en algo le puedo ayudar. Y recuerde que todos los domingos, como hoy, también estamos en la 105.9 de la FM en Radio Urbano, programa Sinceridad. Ahí usted se puede conectar por la radio normal si está en Costa Rica, la 105.9 de la FM, o se puede conectar por urbano106.com en la web, radio en vivo, y ahí puede interactuar y escuchar el programa. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.